Señores, la cifra de ciudadanos venezolanos en el Perú ha crecido de manera acelerada, pero rapidísimo, ¿no es cierto? Hace muy poco hablábamos de cifras oficiales que bordeaban los 630.000, los 650.000, y hoy algunas cifras ya sobrepasan los 700.000. Hablan algunos de 708, 710.000 venezolanos en nuestro país. La situación es complicada, pero hay que analizarla desde varios puntos. Estamos con don Manuel Bernales, que es internacionalista, pero además conoce y nos va a ayudar a analizar qué podemos hacer con este tema de los venezolanos en el Perú, en cuanto al tratamiento me refiero, y que nos va a ayudar a entender también qué sigue pasando en Venezuela. Se habla de la llegada de Guaidó, por ejemplo, ¿no es cierto? Guaidó ha estado, desde que fue a Cúcuta para este concierto, pese a haber estado prohibido de salir de su país, ha ido a Europa, ha tenido una serie de reuniones. ¿En qué va a terminar todo esto? Ya la verdad no lo sabemos. Señor Bernales, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, a tus órdenes. Pregunto, lo primero que tendría que preguntar es si lo que en algún momento se inició como una gran explosión en el caso de Guaidó y ser un presidente interino, ¿está bajando la intensidad, está bajando el mechero, o usted cree que todavía estamos en esa ruta? Estamos, es un decir, Venezuela todavía está en esa ruta en la cual Guaidó debe protagonizar la lucha para derrocar a Maduro. Yo creo que lo que acabas de decir, porque eso es una evidencia, no es ni tu opinión ni la mía, sino que estás recogiendo lo que mucha gente estamos viendo, salvo algunos extremistas que quisieran que maten de un balazo a Maduro, u otros que quisieran desaparecer a Guaidó. Eso es así, es un hecho, es un proceso. Hay dos características que me parece también son evidencias, que es bueno recogerlas para no estar dando solamente la percepción, sino la evidencia. Uno, que no parece haber evidencia de que debajo de Guaidó exista una estructura de partido o de organización política, llámalo como quieras, llamémoslo como queramos, que pueda expresarse con coherencia en las acciones que está realizando dentro de Venezuela. O sea, ¿no tiene un respaldo político? No. Una cosa es tener respaldo político y otra cosa es tener un aparato de partido que no tiene. Y la unificación de la oposición, que no se veía hace muchísimo, que decidió apoyar a Guaidó, porque a diferencia de Capriles, por ejemplo, o de otros líderes de oposición venezolanos, que han sido recontra golpeados y hasta presos, digamos, iban siempre en una lucha medio por solitario, ¿no es cierto? O sea, Capriles con su organización, nosotros con su organización. En el caso de Guaidó, por haber sido nombrado por los legisladores legítimos, no reconocidos por el presidente de Venezuela, se decía que él tenía un soporte, más bien un apoyo de varias agrupaciones que podían darle una estructura política. ¿Esto no es así? Lo tiene, pero yo no creo que podamos percibir por lo que vemos de la información internacional de la televisión, la prensa escrita y los analistas, no creo que se perciba que hay un aparato de partido que pueda competir y que pueda, en este momento, no digo que el futuro no lo sea, sino que en este momento pueda competir en agitación, para hablar en términos leninistas, agitación, propaganda, información, movilización, encuadramiento, que sí lo tiene hasta hoy Maduro. Si no, se habría visto otra cosa en el intento del domingo pasado de llevar la asistencia. Uno ha visto un soporte, un apoyo multitudinario, pero hemos visto una organización que esté dirigiendo, organizando, manifestando todo eso. No. Y hemos visto otro tipo de voceros, digamos, por debajo de Guaidó, que estén haciendo este acompañamiento, muy pocos. Ahora se va a ver un poco más porque tiene la representación del Estado reconocida y está designando interventores, embajadores. Skull está aquí en el Perú, sí, claro. Y así como él hay otros. Pero repito, una transformación política sin partido o sin agrupaciones políticas de sustento y movilización es una cosa muy extraña. Ni siquiera la implosión de la Unión Soviética, que es un fenómeno atípico, extraordinario, fuera de lo común, se pudo hacer sin que el propio Partido Comunista hubiera entrado, como entró
en un proceso de deslegitimación de sí mismo, que ya eso venía desde antes de Gorbachev, con la gente que había sido sucesivamente purgada. Lo mismo ocurre en otras partes. ¿Por qué la oposición no logra vencer a los esposos Ortega? ¿Tiene la oposición una coherencia de partido, así como lo tiene hasta hoy el Frente Sandinista, degenerado, pero que finalmente es el que controla el aparato del Estado y gran parte de la sociedad, de los negocios, como los tiene Ortega? No. En el caso veamos otro caso. En el caso de Honduras. En Honduras se hicieron una serie de reformas importantes, entre ellas una selección de jueces públicas, como lo que recomendaba mi antiguo amigo Fernando, que ha estado aquí entrevistado por ti, que el escrutinio público, sí, ¿no? Bien. Pero sin embargo, no hay una oposición que tenga una coherencia de partido como para superar la posición coherente de partido. No digo que sea buena, por favor no me malentiendan, que tiene el señor Juan Orlando Hernández, a quien la gente le sigue gritando fuera Jo. Te hago estas comparaciones. Veamos otra comparación. ¿Por qué cae Allende? Allende en Chile. ¿Por qué Allende tuvo o no tuvo una organización sólida? Fidel Castro estuvo ahí más de 30 días en Chile, paseándose, dando conferencias, invitando a la revolución. Sin embargo, no pudo evitar una cosa evidente, que no había coherencia, que no había organización. Pero en el caso, bueno, no quiero retornar la historia para regresar a Venezuela, pero digamos, en el caso de Allende, entiendo por lectura histórica, yo todavía no estaba vivo, pero por lectura histórica, que Allende entra con una organización política, pero que después esa organización política como que le da la espalda tras decisiones que no se esperaban de Salvador Allende, ¿no? Nunca hubo una unidad total. Yo viví en Chile en esa época. Además, en esa época yo todavía estaba militando en el Partido Demócrata Cristiano. Conozco eso, hice mi posgrado en Chile, lo conozco al detalle. Efectivamente, probablemente ni tu papá había nacido, porque tengo mis añitos encima. Pero nunca hubo una unidad 100%, no la hubo. En consecuencia, eso es lo que yo quiero señalar para no ser triunfalistas. Ok. ¿Ya? Eso me parece una cuestión fundamental. Esos ejemplos que nos pone don Manuel Bernales, lo que nos quiere decir es, cuidado, porque estamos a la expectativa de que Guaidó pueda conseguir lo que muchos quieren, que es recuperar la democracia en Venezuela, ¿no es cierto?, dejar atrás esta historia triste que ha traído al fracaso a grandes sectores de Venezuela, pero si no tienes un buen soporte político detrás, una buena organización que te soporte como una base, cuidado, que tampoco se consiguen grandes cosas. Ahora, supuestamente Guaidó es un interino que lo que va a buscar son elecciones presidenciales en el corto tiempo. Está bien, yo no estoy diciendo que eso esté mal, creo que nos entendemos, sino que estoy llamando la atención sobre un engranaje fundamental dentro de la mecánica, perdonen que hable en esta forma, o dentro de los procesos que tienen sus actores y sus engranajes, sus relaciones para producir una fuerza mayor que la otra, lo que clásicamente se llama relación o correlación de fuerzas. Eso es lo que yo veo que todavía no se logra. Es más, yo conozco a varios de las personas que son un poco menores que yo, pero los conozco de los años 60, gente que fueron comunistas, socialistas, socialdemócratas de Acción Democrática, del APRA de Venezuela, de la Democracia Cristiana de Venezuela, y que están todos ellos en el proceso, pero ya no tienen liderazgo. En consecuencia, hay una nueva era política en la cual las ideologías tienen menor peso, pero siempre se necesita alguna ideología porque es un elemento movilizador. La pregunta es, ¿cuál es la ideología que va a ser dominante en el caso de Guaidó? No va a ser la de Pence, va a ser la de Trump, va a ser la de todos estos elementos de extrema derecha que por sus conveniencias están apoyando. ¿Cuáles van a ser las expresiones propias de ese soporte ideológico que te indica lo que tú deseas hacer? Frente a todo esto, y creo que la explicación que usted da de no tener un soporte ideológico posterior o que te avale o que te respalde una organización política, hace meditar un poco sobre aquello que muchos están ya pensando, inclusive en el interior de Venezuela. Y acá he conversado con algunos venezolanos también sobre ese tema, y la pregunta que les hago es, oye, pero cuidado, están a un paso
de que Estados Unidos, yo también creo que por intereses personales, ¿no es cierto?, pueda ya comenzar a buscar la intervención militar. Eso podría ser un derramamiento de sangre conociendo lo reactivo que es el presidente de Venezuela. Entonces, a eso están queriendo llegar y me dice, bueno, por último, que hagan algo, pero ya basta. O sea, como que están... Por eso yo le preguntaba al principio si se estaba apagando la mecha o si todavía estábamos en el proceso, porque muchos dicen, ya pues, seguimos esperando y seguimos esperando y seguimos esperando. Yo les digo, ¿y qué quieren? ¿Una intervención militar? Me dice, no importa, pero que ya sea algo. Y eso puede ser muy peligroso. Es muy peligroso y demuestra poco conocimiento de la situación y el proceso venezolano, que no solamente es continental sudamericano, sino que es caribeño. Y eso es lo que mucha gente pierde de vista, la relación que tiene Venezuela, no solamente con Colombia, sino con las islas del Caribe, con las potencias extracontinentales que tienen, que son parte del Caribe, Francia, Holanda, que además son parte de la cadena de abastecimiento petrolero, y me parece que lo que está haciendo en el frente internacional hoy día Estados Unidos a través del Comando Sur es bloquear una operación de apoyo que pueda haber respecto de Cuba, respecto de Venezuela, mayor de la que ya existe, porque los cubanos son parte de las vigas estructurales de la arquitectura y de la ingeniería chavista. Sí, claro, sin duda alguna. Y eso soporta a Maduro todavía. Así es, sí. Eso ya está. Pero más que eso, difícil. Entre otras cosas, por una sencilla razón. Porque tanto en paz como en guerra, los aparatos industriales y militares y domésticos se mueven con energía. Y la única energía que tiene Cuba es el petróleo. Sí, pues. En consecuencia, eso está por ahí. Ahora bien, que pueda irse a una operación, me parece, una operación tipo guerra de los 7 días, de los 6 días de Israel. No, estamos hablando de otra cosa. Cuidado con eso. Estamos hablando de otra cosa. Eso es simplemente, ni siquiera es wishful thinking, es una especie de estereotipia, de delirio, de querer poner, por necesidad de ver un cambio, de querer poner soluciones que ni los militares estarían de acuerdo en eso. A mí me parece que el proceso puede seguir el curso de un desgaste y un resquebrajamiento por deserciones y desafectos del régimen. Me parece que eso es un lado del escenario, pero el otro lado del escenario es cuánto tiempo la gente que está sufriendo va a estar soportando eso. En consecuencia, si esto es probable, pero muy poco probable, y lo segundo también es probable, pero con mayor grado de probabilidad de realización, puede ocurrir un escenario distinto. En eso nadie está de acuerdo aún. Y si están de acuerdo en algo, todavía no lo han publicado. Desde que recibí la invitación que me hiciste anoche, yo he estado recogiendo información fresca, llamando a amigos que trabajan en Venezuela y que conocen eso desde antes de Chávez, ¿no? Como los que están acá y que están escribiendo en el tema, como Andrés Servín, su hijo, la gente de la red de seguridad, sobre el tema de seguridad a la cual pertenezco, que se llama RESDAL, ¿no? En la cual hay distinguidos peruanos en ella también y que trabajamos en conexión hace muchos años. En síntesis, nadie se atreve a decir este es el escenario de mayor probabilidad. Dice, no deseamos respuesta militar y deseamos que estos se vayan rápido. ¿Cómo es que esto resulte? ¿Quién lo sabe? Sí, es muy improbable, pero lo importante no se descarta nada. No, así es, pero lo importante es no ser triunfalistas en política, en economía o en las relaciones entre paz y guerra, de movilizaciones. Lo importante es tener los ojos abiertos, los oídos abiertos para tratar de ver las cosas como son y no como quisiéramos que fuesen. Es verdad. En algún momento un sector de venezolanos pensó que había derrocado a Chávez, ¿no es cierto? Y Chávez salió por un brevísimo tiempo, se reagrupó y entró con fuerza nuevamente a Palacio de Y lo gracioso es que quien le da quien lo indulta es el presidente Caldera en su segundo mandato, cuando ya el Partido Demócrata Cristiano lo había expulsado y Caldera con esa expulsión logra ser presidente. Paradojas de la vida, ¿no? Un fundador
de la democracia cristiana, que allá se llama COPEI, por el acuerdo del punto fijo. Ahora, ¿qué piensan los venezolanos aquí en el Perú de esto? Algunos piensan, y no generalizo, sino solo me refiero a las personas con las que yo estoy en contacto, que son gente de a pie, que vive en distritos populares, que trabaja en la parada, o que son asistentes médicos, o que están trabajando en distribución de comida o de medicamentos. Yo me relaciono con ellos, no con los dirigentes de las cúpulas. Con alguna de esas personas de cúpula hablo cuando vienen al Perú o cuando me comunico con ellos, porque son parte de la vida política aún de Venezuela. Y no quiero mencionar nombres. Estas personas están en un marco en el cual, primero, saben que se van a quedar más tiempo. Saben, desearían regresar a su país rápido, pero saben que se van a quedar más tiempo. Segundo, lo que algunos piensan de que se pueda estimular que todos aquellos venezolanos, varones y mujeres preparados puedan dedicarse a otras actividades supliendo el déficit de recursos humanos que para algunas cosas tenemos en el Perú, pese a que hemos mejorado mucho. Esto no es posible fuera de las reglas del mercado, porque si un venezolano viene acá y quiere trabajar en el sector médico u otro sector, tiene dos opciones. Una, por lo bajo, o sea, más informalidad, que lo están haciendo. Sí, claro, un montón. O segundo, que se les reconozca sus papeles. Primero, están como secuestrados porque sacar sus papeles de Venezuela no es un trámite gratuito. No, solo sacar un pasaporte en Venezuela es toda una odisea. Así es, y cuesta mucho, no solamente el procedimiento, sino el valor monetario, lo que ellos les piden. Entonces, eso es parte de lo que yo llamo la sociedad secuestrada. Es una sociedad secuestrada. Y cuando llegan acá, ¿tú crees que les van a hacer rápido el trámite los colegios profesionales para que hagan... tengan sus permisos y puedan trabajar? Por supuesto que no, tanto por las deficiencias propias sin pensar mal de nadie, tanto por nuestro burocratismo histórico, como por otras cosas que pueden ocurrir. Entonces saben que aunque no lo desearan y aunque quieran regresar a su país, muchos de ellos es gente de clase media modesta que están vendiendo a precio, como dicen en Centroamérica, a precio de gallo muerto, están vendiendo sus propiedades para poder subsistir. Si tú o yo quisiéramos con $5,000 o 10,000, en vez de comprar un carro o hacer otra cosa, nos vamos y nos compramos un buen predio en la zona Caribe de Venezuela. Así están las cosas, la gente está sufriendo. Sí, pues. Pero saben que en esa sociedad secuestrada van a tener que adaptarse más. Y por último, aquí en el país no tenemos un mecanismo de regulación estatal que pueda decir, a ver, todos los que son maestros, hay déficit en Puno o hay déficit en un lugar donde... Eso es un plan que están organizando algunas ONG venezolanas que me parece interesante, yo lo he destacado. Oscar Pérez está encabezando, ex legislador venezolano, y hoy aquí en el Perú está organizando un poco ese tema y tiene la información necesaria para, digamos, en vez de ver más profesores o más abogados o más médicos en lugares donde no se les necesita vendiendo arepas, es preferible tenerlos en lugares donde sí se les necesita, que un profesional peruano no quiere ir y que ellos sí están dispuestos a asistir porque se les necesita. Y cuando vayan, ¿tú crees que hay peruanos que no van a reclamar? Hay una cosa que se llama envidia. Sí, también, y hay una cosa que se llama mediocridad. Pero si ponemos, si eso nos va a parar, don Manuel Bernales, si eso nos va a parar, no nos vamos, ¿no? Quedémonos quietos. La envidia existe y existirá y no parará. Buen argumento. Lo único que quiero decir es que la reglamentación de nuestras actividades de servicios públicos básicos es hiperburocrática. Sí. Y la parte de salud no va a poder ir más adelante con una mejor regulación estatal, mejores ejecuciones o gestiones o políticas públicas, porque todo el sistema de salud no gira alrededor de la comunidad ni de la persona que lo necesita, gira alrededor del dinero, de los medicamentos y de los insumos medicamentosos y de los servicios intermedios. Hoy día, si tú vas a una clínica, a un policlínico, es posible que en algunos casos, no digo todos, ni te miren.
sino que inmediatamente te recetan ir a y luego regresas y casi ni te miran y ya te están dando la orden de operación. Lo digo porque me ha ocurrido, como excepción, pero me ha ocurrido. Y en otros casos no me ha ocurrido. Y conozco médicos excelentes peruanos de Cayetano, de San Marcos y de la Universidad de La Habana también, y otros que han estudiado también en Venezuela. Muy bien, don Manuel Bernales, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros conversando y analizando este tema. Sin duda.